Hola, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Esta noche con 4 grandes temas que generan noticia en la agenda nacional. Hablaremos de la nueva marca país, Colombia, el país más acogedor del mundo. También conversaremos del proyecto de inversión en infraestructura que reactivará la economía del país en las regiones más apartadas. También estaremos hablando de la polémica por armas de fogueo y armas cortopunzantes y cómo la delincuencia las está usando para el atraco callejero. Y para finalizar, las polémicas en el fútbol colombiano que no paran. Esta vez el protagonista fue el equipo Águilas Doradas. Comenzamos. Colombia, el país más acogedor del mundo, es el nuevo manifiesto de marca país impulsado por ProColombia, entidad encargada de promover a nuestro país en el exterior para atraer más inversión, turismo y generar orgullo entre los colombianos. Según Internations, la red mundial más grande de personas que viven y trabajan en el exterior, nuestro país ha sido elegido como uno de los más acogedores del planeta. Pues José Fernando, para hablar de estas buenas noticias nos acompaña Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia. Bienvenido, doctor Salcedo. Bueno, cuénteme cómo se construyó este nuevo manifiesto de marca país de Colombia, el país más acogedor. Daniela, buenas noches para ti, para José Fernando. Bueno, muy bien. Esto es una iniciativa muy relevante y digamos que cuando estamos viendo la actual coyuntura yo te podría resumir lo siguiente. Lo primero es que de cara a la nueva normalidad en la que estamos hoy en día, que nos ha implicado además una reconfiguración de los mercados internacionales, en donde ProColombia hace su gestión obviamente a nivel de exponentes de inversiones y desde luego de turismo, y adicionalmente, digamos, con todo este cambio de tendencias que estamos viendo en estos mercados internacionales, pues nace evidentemente la necesidad de generar mayor impacto de cara, además de la reactivación económica segura. Y en este sentido, pues lo que nos trajo hacia adelante este nuevo manifiesto o esta narrativa país es que necesitábamos un mensaje único que integrara los sectores económicos y que obviamente fuera sostenible y nos dejara, digamos, gestionarla en un largo plazo. No campañas para 2 o 3 años, sino aprovechando digamos, la característica de largo plazo que tiene la marca país, que viene además hace 9 años Colombia Co, y esperamos que siga otros tantos hacia adelante. Nos montamos en la marca país con un mensaje que viene o se recoge, digamos, de una cantidad de encuestas, estudios que nos permiten afirmar hoy en día que Colombia es el país más acogedor del mundo. Y en este sentido será el más acogedor para las exportaciones, para la inversión y desde luego para la atracción de turistas internacionales. Y esto es, digamos, como en resumen un poco los antecedentes que vimos allí, y lo que queremos básicamente es generar más impacto y recordación, obviamente construir una imagen de largo plazo, como te lo decía anteriormente, y desde luego tener un mensaje único, mucho más contundente y que definitivamente contribuya, repito, pues a esta reactivación tan necesaria en un momento, digamos, difícil no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Sí, Gilberto, en general ustedes hicieron previo como un análisis de cómo está hoy la percepción de los colombianos sobre nuestro país, qué es lo que estamos percibiendo, qué perciben los países de afuera de lo que somos los colombianos para poder acoger valga la redundancia, el país más acogedor del mundo. Sí, José Fernando, es muy importante la pregunta. De hecho, como lo decía anteriormente, es la información, la data dura la que nos conduce a este mensaje. Esto no es algo que se nos haya ocurrido o que nos parezca muy creativo, sino que efectivamente, primero, por ejemplo, para poder poner sobre la mesa algunas de las herramientas que utilizamos. Allí tuvimos, por ejemplo, acceso a algunas encuestas a expatriados, más de 19.000 expatriados que viven alrededor del mundo, que nos ratificaron evidentemente esta característica digamos, cuando se les dio un conjunto de países en donde habían tenido experiencias y todos refirieron a Colombia como un país definitivamente acogedor.
Lo segundo, Lonely Planet, también esa publicación tan conocida en el sector turismo, nos llevó también a hacer la pregunta de cuáles de los países, digamos, referenciados para el turismo, entre ellos Colombia, eran considerados más amigables. Allí también estaba Colombia. Y Future Brand también, que es una de esas consultoras importantes a nivel mundial, nos permitió hacer un mapeo de esos países que tenían cierto tipo de atributos relacionados con la calidez, con precisamente el acogimiento, y Colombia definitivamente está dentro de los primeros del mundo. Luego hicimos 1.566 encuestas en diferentes países, y el resumen básicamente es que Colombia es uno de los países que más se acerca en Latinoamérica a ese concepto de calidez, que adicionalmente cuando ya se tenía claro cuáles eran esos países que tenían este atributo, Colombia de lejos es el primer país que tiene el atributo relacionado con un 28%, seguido por Brasil con un 15%, México con el 9.5% y de ahí para abajo. Es decir, sin duda alguna, cuando uno ve estos resultados, pues no le cabe la menor duda que esto nos hace únicos, que nos pone además con un diferencial al momento de promocionar el país a nivel internacional, y que cuando uno también traduce, digamos, este concepto del acogimiento en términos del call to action, de saber qué está pensando la gente, y le preguntamos también a estos 1.566 que una vez conocido este concepto relacionado con Colombia, estaba interesado en venir al país, y pues prácticamente fueron alrededor del 70% de los encuestados los que dijeron que definitivamente tenían un interés claro y real en venir a Colombia. Luego, este es, digamos, como el conjunto de acciones, de información que alimentó esta iniciativa, y que en buena hora también y en un momento clave de reactivación pues llega a impulsar las exportaciones, la inversión y el turismo. Bueno, Gilberto y José Fernando, los voy a invitar a que veamos qué opinan los colombianos, por qué creen que nuestro país es el más acogedor del mundo. Estas fueron algunas de sus respuestas. ¿Qué hace a Colombia el país más acogedor del mundo? Su gente, 26,9%, su clima y paisajes, 56,7%, su gastronomía, 8,3%, su cultura, 8,1%. Mi país natal, Colombia, es full acogedor por su gente, que son amables, cariñosos, sincero y honesto. En los países de Estados Unidos, Chile, Perú y Ecuador, su gente es muy fría, no saluda a nadie y son groseros. Por eso mi Colombia, cualquier extranjero se enamora por la amabilidad. Todo en uno, pero sin duda la gente. La biodiversidad, los ecosistemas, la cultura y los paisajes. Ese es el común denominador de todo el territorio nacional. Pues he hablado con varios extranjeros y sí coinciden en decir que es un país agradable, y justamente por gente, paisajes y comidas. Que nosotros acá estemos enseñados a ver cosas desagradables es otra cosa, pero el que viene acá queda con ganas de volver. Y el que vive acá queda con ganas de nunca irse para ninguna parte. Esta encuesta la hicimos en nuestras redes sociales, en Twitter, para que ustedes nos sigan además, @RTBC Noticias. Bueno, doctor Gilberto, es un tiempo complicado para todas las economías del mundo, tiempos de pandemia. ¿Por qué invertir en Colombia en este momento, y cómo hacer para atraer inversión en medio de esta emergencia sanitaria? Bueno, lo primero que hay que decir, José Fernando, es que definitivamente Colombia es un país que ha sido tradicionalmente estable, con una institucionalidad que definitivamente atrae a los inversionistas internacionales, pero definitivamente, y aquí volvemos un poco al corazón de lo que se está promocionando en el marco de esta narrativa país, es precisamente la gente, el talento. Yo creo que una de las cosas que uno oye de manera recurrente a los inversionistas que ya están establecidos en Colombia es precisamente ese conjugar en una primera instancia aquellos elementos que los hicieron llegar al país, pero definitivamente la gente es eso que hace parte de los factores que les dice que permanezcan, y que permanezcan en función de que es gente trabajadora, gente comprometida, gente educada, que definitivamente pues viene a sumar de manera muy clara y agregar mucho valor en las diferentes compañías, empresas y organizaciones que se establecen en el país. Vea, solamente durante el 2020 llegaron al país 197 proyectos de inversión extranjera directa en sectores no mineroenergéticos, por un monto de alrededor de 9.000
millones de dólares en diferentes sectores y obviamente incluidos tecnologías de la información, industrias culturales, turismo, en fin, y de acuerdo con estos inversionistas, pues son casi 71.000 empleos los que se han generado gracias, digamos, a esta inversión. Luego, digamos, yo creo que esa es como las grandes razones. Yo creo que un tema de un país estable, un país que tiene unos incentivos y unas características que permite atraer esa inversión, pero definitivamente una gente, un talento que permite que esos empresarios permanezcan en Colombia. Gilberto, pues muchas gracias. Clave que nosotros también como ciudadanos apoyemos este tipo de iniciativas que nos ayudan a cambiar la percepción que tenemos en el exterior y que también creo nos ayudan a valorar nosotros más lo que tenemos en nuestro país. Sin duda alguna, Daniela, y para cerrar quiero decirte que por eso iniciamos el lanzamiento en Colombia, porque queremos y creemos que lo primero es que los colombianos sintamos ese orgullo y nos comamos ese cuento, porque es que esto no solamente es un titular, es algo que nos reconocen internacionalmente y que pueden hacer de nuestro país algo absolutamente diferente en los mercados internacionales para generar valor, para generar productividad y sin duda alguna para generar mayor rédito y mayor riqueza en Colombia. Gilberto, muchas gracias. Pues bueno, todos somos voceros de nuestro país, aquí dentro y por supuesto en el exterior. Cambiemos de tema y ahora hablemos de esta imagen que se vivió hoy en la capital del país. Llenas, con grandes aglomeraciones. Así se veían algunas estaciones de Transmilenio esta mañana. Varios usuarios reportaron el caos que se desató por la gran cantidad de personas que buscaban ingresar al sistema a pesar de las restricciones a la movilidad total que concluirían mañana a las 4 de la mañana. Las autoridades del distrito aseguraron que los ciudadanos no acataron las instrucciones dadas por la alcaldía y tuvieron que atender la situación con más articulados en menos de una hora. Increíbles estas imágenes entonces que estamos viendo. El llamado es por supuesto a evitar las aglomeraciones, a guardar el distanciamiento físico y a usar adecuadamente el tapabocas. Y los empresarios que no tienen necesidad en este momento de abrir o que no son de interés primario, por favor no hacer ir a sus trabajadores, sobre todo cuando estamos en confinamiento y en medio de este tercer pico. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos en De qué se habla a las 7. Quédense conectados. Bueno, José Fernando, usted que es papá, seguramente ha tenido momentos en los que no ha podido dormir tanto como quisiera, porque yo me imagino que esos chiquitines llegan allá a despertarlos, ¿sí o no? La verdad, todos los días por ahora, ¿sí? 2 años y medio y por ahora no se duerme bien. Bueno, déjeme contarle que usted no es el único y que los humanos no son los únicos, porque también le pasa a los animales. Mira este video. La mamá rinoceronte está intentando tomar una siesta, pero su bebé prefiere jugar. Por eso intenta de todas las formas posibles llamar su atención para que jueguen juntos, dándole pequeños golpecitos en esas patas de forma insistente. Y al final, ¿qué cree? Pues que la madre se levanta cansada y cumple pues con los gajes del oficio, como dicen por ahí. Es que siempre logran su objetivo, es increíble. Sí, ahí está dormida, pero ya va a ver cómo se va a despertar. Dele chancecito y verá que eso termina despertándola. Le toca a uno levantarse, nada que hacer. Así sea con el ojo rojo, que no se puede, uno se levanta como que no puede abrir los ojos. Que no se ubica, que no sabe dónde está, pero se levanta. ¿En qué momento se para? Véala, mírela, dijo, y bueno, ya, aquí nos tocó porque este chino no va a dejar de molestar. Ay, maravilloso. Con esta imagen vamos a dar paso a otro gran tema. El pasado 1 de abril se logró la adjudicación de 6 obras por un valor de 1,9 billones de pesos que hacen parte del Pacto Bicentenario, un programa de inversión en infraestructura vial y desarrollo turístico que contará con una inversión total de 3,6 billones de pesos. El objetivo es beneficiar a departamentos como Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Cundinamarca. Se adjudicaron 6 proyectos de Pacto Bicentenario, este programa del presidente de la República con el cual se mejorará la conectividad vial en 5 departamentos con la ejecución de 6 proyectos en infraestructura vial. Aquí se mejorará la conectividad vial entre los departamentos de Casanare, Arauca, Santander, Cundinamarca y Boyacá.
Con la ejecución de estas obras, por un valor de 1.9 billones de pesos adjudicadas el día de hoy, se mejorará la conectividad vial, se reactivará la economía regional, se generará empleo y con ello se mejorará la calidad de vida para millones de colombianos. Para la adjudicación de estas primeras 6 obras se dio apertura a la licitación en diciembre del año 2020 y finalizaron en febrero de este año. Al proceso fueron presentadas 43 ofertas económicas por parte de 57 firmas expertas en ingeniería. El inicio de las obras sería en el segundo trimestre del año 2021. Las obras generarán cerca de 22.000 empleos. Precisamente aquí vamos a ver estas obras adjudicadas en este primer momento. Están en los siguientes corredores viales. Primero está la ruta de los comuneros, compuestos por Zipaquirá, Chiquinquirá y Barbosa. En la segunda está la carretera de la Soberanía, la Lejía-Saravena. En tercer lugar está la ruta de los Libertadores, Belén, Socha, Sácama, La Cabuya, Paz de Ariporo. El cuarto está transversal del Boyacá, Puerto Boyacá, sector 2,5, Otanche, Chiquinquirá. En el quinto, Duitama, Charalá, San Gil. En el sexto está Vado Hondo, Labraza Grande y Yopal. Y en el séptimo está concesión Briceño Tunja, Sogamoso, Tibasosa, Sogamoso y serán beneficiados estos 6 departamentos. Primero Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander. En total 6 departamentos que contarán con estas nuevas vías para las regiones. Pues José Fernando, vamos a profundizar sobre este tema con la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez. Viceministra, buenas noches, bienvenida a De qué se habla a las 7. Y la primera pregunta que le tengo es, ¿cuál es el principal objetivo de las obras que se adjudican en el marco del Pacto Bicentenario? Bueno, Daniela, y todos los que nos escuchan, buenas tardes. Primero decirles, creo que ustedes ya lo mencionaron ahora, este pacto surgió precisamente en conmemoración de los 200 de independencia de Colombia y básicamente es esa coordinación y esa cofinanciación que se pretende trabajar con los territorios y va a beneficiar a los departamentos, 5 departamentos, Boyacá, Santander, Casanare, Arauca y Cundinamarca, y a 42 municipios que están dentro de estos departamentos. Esto básicamente, ustedes mencionaron los proyectos, pero incluye un paquete de inversiones para modernizar, para ampliar todo lo que es la infraestructura vial de estas poblaciones que hicieron parte precisamente de la ruta libertadora. Acá buscamos generar más de 20.000 empleos directos, pero además va a implicar que ingrese a la economía más de 18.000 millones de pesos mensuales, y eso también va a tener una serie de ahorros logísticos en tiempos, en costos y demás para quienes transitan por estas vías. Acá es decirles que en alcance total del Pacto Bicentenario busca pavimentar más de 562 kilómetros, lo decían ustedes, una inversión más de 3.4 billones de pesos, donde la nación va a tener su inversión en un componente de 2.38 billones de pesos entre el año 2021 y el año 2030, y los territorios aportarán 1.05 billones también, digamos, en el mismo periodo de años. Acá decirles que esto forma parte de toda la estrategia del presidente de vías para la legalidad, de compromiso por Colombia y de seguir aportando en la reactivación económica del país. Viceministra, algo que seguramente se preguntan los habitantes de cada región es cómo garantizar la transparencia en el manejo de los recursos para estas obras y cómo garantizar también que, por ejemplo, no ocurra lo que ocurrió en la vía Bogotá-Villavicencio con el puente. Bueno, aquí realmente lo importante es que se utilicen todos los mecanismos de selección objetiva, todos los pliegos, digamos, criterios de pliegos tipo, criterios objetivos para la selección de los contratistas. Ya ustedes lo han dicho, se adjudicaron 6 de los 8 proyectos y realmente cuando vemos son firmas de bastante trayectoria y firmas bastante serias. Y esto siempre ha sido basado, fue muy serio el proceso de selección objetiva que adelantó el Instituto Nacional de Vías. Adicional a eso, cuando se priorizaron los proyectos en general y estos particularmente, se tuvo en cuenta el nivel de estructuración que estuviera a nivel de detalle bastante avanzado para que precisamente de lo que se trate es de hacer, de ejecutar y que podamos ver durante este gobierno y de aquí en adelante, porque estos son proyectos que superan el periodo de gobierno, avances reales, alcance de metafísica. ¿Y cómo lo garantizamos? Con una selección objetiva, con una adecuada gestión contractual
Importante mencionar que el Instituto Nacional de Vías fue quien adelantó los procesos de selección y quien va a llevar a cabo estas, gestión contractual con su correspondiente interventoría, pero es muy importante también acá decir que nosotros hemos sido muy partidarios, sobre todo en este gobierno, de que las comunidades se apropien de sus proyectos. Para eso va a haber una socialización, para eso es importante que se conformen las veedurías y de verdad yo los invito a que le hagamos un seguimiento desde la comunidad, porque son sus proyectos, para que vayamos viendo el avance y precisamente eso se trata, que vayan revisando, que haya absoluta transparencia en la información, poderles estarles contando cómo va el avance de los proyectos, si hay retos, cuáles serán, pero realmente que haya una comunicación fluida con el territorio y con las comunidades. Viceministra, pues precisamente profundicemos en el tema de las comunidades, cómo se van a beneficiar no solamente en el futuro, cuando estas vías ya estén completas, sino en el transcurso, en ese proceso de mejora y de construcción de las mismas. Bueno, acá decirles en primer lugar que son kilómetros de pavimentación que vamos a ver hechos, que vamos a ver hecho realidad, y esto va a implicar pues mejoras, como les decía ahorita, en los temas logísticos, en los temas de movilidad, en el tema de costos para quienes transitan por las vías. Eso por un lado. Por el otro está también la generación de empleos que se va a hacer con cada uno de los proyectos. Les voy a dar algunos ejemplos. En la soberanía de la Lejía Saravena tenemos más de casi 4.000, 3.940 empleos a generar. En la Ruta de los Libertadores, alrededor de 3.400 empleos. En la transversal de Boyacá, alrededor de 3.900. En total, todo el pacto bicentenario está generar más de 22.000 empleos. Entonces, esta va a ser una mejora también para las comunidades. Y parte también de la socialización es sentarse con ellos, es ver que, conversar con la comunidad y hacer que los proyectos sean de ellos. Y eso hace parte, de todos los procesos de socialización, que es la primera etapa que va a surgir una vez ya inicien las obras. Entonces, va a ser reducción de costos, va a ser fomento del turismo, va a ser generación de empleo, va a ser inyección en la economía. Recordemos también que la infraestructura no es solo el CAPEX que se haga en la obra, sino lo que ello genera en encadenamientos productivos, no solo dentro de lo que se requiere para la ejecución de una obra, sino las mejoras que va a generar esa infraestructura para cada uno de los pobladores, que son turismo, comercio, y eso se va a ver en mejoras en la infraestructura vial, y está completamente comprobado que siempre que hay buena infraestructura, pues realmente eso se traduce en mejoras en otros sectores. Bueno, feliz noche, viceministra. Muchas gracias por acompañarnos, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, por estar aquí en ¿De qué se habla a las 7? A ustedes mil gracias, feliz tarde. Y a esta hora nos conectamos con las regiones y saludamos a Óscar Eduardo Boada, alcalde de Belén, en Boyacá, uno de los municipios que se beneficiará con las obras del Plan Bicentenario. Señor alcalde de Belén, Boyacá, muchas gracias por estar acá en ¿De qué se habla a las 7? ¿Cómo se beneficiará precisamente su municipio con la construcción de esta vía? Ya nos decía algo la viceministra, pero usted, como alcalde local, ¿qué siente? ¿Cómo lo percibe? Bueno, un cordial saludo para todos. Realmente pues nosotros recibimos esta noticia con mucho optimismo, con mucha esperanza de poder hacer algunas intervenciones que necesitan nuestras vías de acceso al municipio, mejorar la seguridad en estas vías, porque pues estamos en un corredor bastante transitado y que tiene esas dificultades, lo cual pues nos ha costado algunas vidas y algunas lesiones en algunas personas que han sufrido accidentes. Esperamos pues que esta inversión pues se vea reflejada pues en alguna medida, ojalá grande, en nuestro municipio, poder mejorar la vía principal que hace parte de las vías que son intervenidas por el INVÍAS, y pues como decía la viceministra, saber o esperar que estas inversiones pues mejoren, además de la transitabilidad, la economía de nuestro municipio, que tengamos la posibilidad de emplear mano de obra de la región, de nuestro sector, poder traer a través de las vías arregladas pues turismo, bueno, en fin, pues todas esas situaciones que implican pues el poder generar desarrollo en cada una de las regiones. Esperamos también pues que estas inversiones pues se hagan lo más pronto posible, sí, a poderlas ver, que sean una realidad, que sean algo tangible y no se quede solamente en un papel, o que tengamos que esperar mucho tiempo, porque repito pues que las necesidades de estos municipios son bastantes y pues las vías están bastante deterioradas. Entonces eso es lo que esperamos,
que la ejecución se inicie prontamente y que nosotros pues dentro de nuestro mandato podamos ver que estas mejoras son una realidad para nuestra región. Alcalde, ¿cómo va a beneficiar este proyecto a los campesinos, a los productores de la región? Sí, pues al tener nuestras vías de acceso en buen estado, pues seguramente vamos a poder garantizarles a ellos pues que tengan unas vías para poder hacer el comercio de sus productos, de llevar hacia sus fincas los insumos que necesitan para producirlos. Repito también pues que en estos sectores se están implementando varios proyectos de tipo turístico, ecoturístico, que sabemos pues que unas vías en buen estado pues van a ser atractivos, que estos lugares sean atractivos para la población que se dedica a esas actividades. Bueno, Óscar Eduardo Bobada, alcalde de Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por aquí siempre bienvenidos en Belén, Boyacá. Víctor Manuel Camacho, alcalde de Barbosa, Santander, se encuentra ahora con nosotros, nos atiende desde esta región de nuestro país. Usted también queremos preguntarle cuáles son las expectativas alrededor de estas vías que pasarán muy cerca de su municipio. Claro que sí, muy buenas noches a ustedes y como bien lo notan, muy importante esas inversiones que se van a realizar en este pacto bicentenario, donde a nosotros como región, la verdad es que vamos a estar muy agradecidos con el gobierno nacional por tan importante obra. La doble calzada Zipaquirá-Ubaté-Chiquinquirá en su fase inicial, donde iremos a conectar a Bogotá en menos tiempo, donde podremos tener la posibilidad de generar una mejor conectividad con la capital de Colombia, donde podremos también tener la oportunidad de poder tener más de 10 millones de habitantes potencialmente en nuestra región, en el sur del departamento, donde nosotros tenemos un microclima bastante agradable, 1.600 metros sobre el nivel del mar. Significa ello que podremos potencializar turísticamente todo el sur del departamento. De hecho, nosotros ya hemos venido preparándonos debido a esta importante noticia, a este anuncio que hace el Invías, donde en días pasados se adjudicaron esas licitaciones del Pacto Bicentenario y que donde nosotros celebramos esa gran realidad que ha sido durante muchos años una necesidad sentida de todos los habitantes del sur del departamento de Santander. Alcalde, ¿cómo se ha socializado este proyecto con la comunidad? ¿Qué opinan las personas en la región sobre este proyecto? Los productores de piña, por ejemplo. Los campesinos, los productores de piña, como dice José Fernando. Bueno, nosotros digamos acá en la región, en la provincia de Vélez, donde me compete a mí como presidente en estos momentos de la Asociación de Municipios de la provincia, Asprovel, nosotros tenemos en estos momentos mucha fe de que comiencen esas iniciativas del Pacto Bicentenario a ser una realidad, que los trabajos comiencen lo más pronto posible. Nosotros producimos mucha panela en nuestra región, adicional a ello también bocadillo, y también cosechamos la mora como productos insignia de toda nuestra región. La piña se produce un poco más allá, en Lebrija, también del departamento de Santander, pero nosotros en el sur del departamento, donde le decía yo que comercializamos, producimos todos estos alimentos que son de la primera canasta familiar, donde también tenemos en cuenta que muchos campesinos de nuestra región trabajan y producen la tierra, y que debido a este pacto bicentenario, donde vamos a mejorar la conectividad, vamos a mejorar el transporte, vamos a mejorar el turismo, vamos a desarrollar nuestra región, generando bienestar a toda esta comunidad, pues estamos muy agradecidos.
Bueno, yo pensé que era piña, pero bueno, no importa, yo me llevo la piña y me la como allá en su pueblo, no se preocupe. En Barbosa, que además es Claro muy que sí, bonito, no he hay tenido la problema. oportunidad de verlo al menos en fotos, he estado muy cerca, pero no he podido visitarlo. Venga, ¿en cuánto tiempo ustedes han hecho más o menos una evaluación? ¿En cuánto tiempo se va a reducir, se reduce con esta obra el tiempo de salida de los productos de este municipio? Sí, a ver, nosotros somos 17 municipios en la provincia de Vélez. Barbosa es la puerta de oro de Santander y por ende el municipio epicentro de la región. Significa ello que con esta doble calzada, Chiquinquirá, Guates y Paquirá, pudiésemos estar ahorrándonos unos 40 minutos en tiempo de recorrido desde nuestra región a la capital de Colombia. Es una gran noticia, por eso nosotros celebramos, hemos socializado en varias reuniones que hemos tenido la oportunidad de estar presentes a través de Asprovel, de la Asociación de Municipios a la cual yo lidero, dándole a conocer a la comunidad esta importante mega obra, esta inversión del gobierno nacional que se hace una realidad. Vuelvo y repito, nosotros aspiramos que en la siguiente fase, en el mediano plazo, tengan en cuenta la continuidad de esa doble calzada hasta Barbosa en la ruta comunera, como se denomina actualmente. Alcalde, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estaremos haciéndole seguimiento al desarrollo de estas obras y por supuesto a los beneficios que va a traer para las comunidades en las diferentes regiones. A ustedes muchas gracias por la invitación y cordialmente invitados a nuestra región. Muchas Allá gracias. estaremos, por Allá supuesto, estaremos. espérenos por allá. Hablemos ahora del panorama político hoy en América Latina. El empresario conservador Guillermo Lasso ganó la segunda vuelta en las elecciones de Ecuador, derrotando al protegido del expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz. Lasso es el primer presidente de derecha en 14 años y tomará las riendas de un país dividido y con una crisis económica desbordada por los estragos que ha dejado esta pandemia del COVID-19. La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció una serie de medidas para frenar la proliferación de armas en Estados Unidos, lo que según él es epidemia y vergüenza internacional, tras el tiroteo en calles de Carolina del Norte, donde murieron 5 personas. La violencia con las armas en este país es una epidemia. Déjenme decirlo de nuevo, la violencia con las armas en este país es una epidemia y es una vergüenza internacional. Por eso su administración enfocó sus esfuerzos a emitir un primer decreto dirigido a frenar las llamadas pistolas fantasmas, que no son otra cosa que armas de fabricación casera. No requieren ningún tipo de control de antecedentes y la mayoría no tiene número de registro. El aumento de hechos de violencia con este tipo de armas es exponencial. Caso similar el que hoy en día evidenciamos en nuestro país, en donde el uso de armas de fogueo no requiere de un permiso especial y actualmente muchas personas las usan para cometer delitos en las calles. Este es un tema que ahora abordamos en De qué se habla a las 7. La venta de este tipo de armas es legal. El artefacto es considerado de protección personal y no letal. No se exige la cédula de ciudadanía, por ejemplo, ni realizar un curso para manejarlo. Lo único que suele entregar la tienda es un manifiesto de importación. Durante el último mes y ante el registro de más hechos de inseguridad cometidos con armas de fuego o con armas de fogueo, pues las autoridades han solicitado la regulación de armas de fogueo que ya se han convertido en un riesgo de seguridad para los ciudadanos y no existe ningún tipo de control. Para hablar de este tema nos acompaña John Marulanda Marín, presidente de Asociación Colombiana de Oficiales de la Reserva ACORE y analista en seguridad internacional. John, buenas noches, bienvenido a De qué se habla a las 7. Mire, la primera pregunta es, por supuesto, pues, ¿qué implica la regulación de las armas en Estados Unidos? Porque es que en Estados Unidos tienen una segunda enmienda que les da el derecho a portar armas. Entonces, con estas declaraciones de Joe Biden, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué va a cambiar en este país? Daniela, buenas tardes. Igual para José Fernando. No va a cambiar mucho en realidad. Mire, el porte de armas es consubstancial a la civilización norteamericana, a la cultura de Estados Unidos.
Tanto así que ni este presidente se atreve a decir que va a restringir la adquisición y el porte de armas, porque es, como le digo, parte de la cultura norteamericana. Lo que ha hecho él es tratar de impedir las armas que se construyen caseramente. Ya hoy en día, con la tecnología 3D, usted puede construir cualquier tipo de arma y funciona como un arma legalmente hecha en una fábrica de armas. De modo que es un problema, va a tener que prohibir las computadoras y computadoras 3D si lo que quiere es prohibir las armas caseras. Por lo demás, las otras restricciones que están en pie, pues no han variado para nada, ¿no? Las restricciones para la compra de asaltos, de rifles de asalto o con proveedores mayores a 10 proyectiles, esas prohibiciones están desde hace rato y no han variado en nada el panorama en Estados Unidos, que es de más o menos 400 millones de armas privadas en manos de los norteamericanos. Señor John, mire, las armas de fogueo pues definitivamente están ocasionando un problema de seguridad, no solamente en nuestro país, sino en diferentes naciones del mundo. ¿Por qué las armas no están catalogadas como letales, sabiendo que sí pueden hacer daño y además son utilizadas para hechos vandálicos y para hacer actos violentos también? Las armas están catalogadas en letales y no letales dependiendo de el daño que causan. Evidentemente, una pistola calibre 9 milímetros o inclusive 22 o un fusil 5.56, el daño que causan al cuerpo humano es muy fuerte, es muy grande. A diferencia de estas armas no letales que causan daño pero no necesariamente mortal. Un arma de impacto le deja a usted su morado, claro, si le dan con un balín de esos en un ojo, con seguridad que lo van a dejar sin el ojo. Pero es muy difícil que un arma de estos le cause a usted la muerte. Lo puede lesionar en un brazo, en una pierna, en el abdomen, pero en términos generales no necesariamente le causa la muerte. Estamos hablando de armas de impacto. Acuérdese usted que las armas de descargas eléctricas, que también se consideran no letales, han causado la muerte de muchas personas que tienen una precondición física de debilidad cardíaca o de otro tipo, o cuando se emplean de manera inadecuada, como sucedió con el abogado aquí y la policía, que le metieron repetidas descargas de ese taser y concluyó con la muerte de él. De modo que esas armas, por supuesto que deben de estar reguladas. Hay armas no letales de diferente tipo. Aquí estamos hablando solamente de las de impacto, pero hay armas no letales sonoras, aturdidoras. Hay armas no letales de rayos que lo enceguecen por momentos. Hay armas no letales como las químicas, los gases químicos, lacrimógenos, defoliantes, hilarantes y demás. Todas estas armas, especialmente las que usted hace mención que se pueden adquirir en un almacén sin mayor condiciones, pues deben estar reguladas. La importación, el expendio y el porte de ellos se debe regular. Y en ese caso, yo me remitiría al Ecuador, que tiene una legislación y una regulación muy superior a la colombiana para estas tres eventualidades de importación, venta y porte de armas no letales. John, mire, usted habla de justo lo que yo le iba a preguntar y era la regularización de estas armas. Limitar los permisos para portarlas podría ayudar a disminuir los delitos. Se lo pregunto porque hemos visto que los delitos acá en Colombia, en Bogotá principalmente, han aumentado con el uso de armas de fogueo. Incluso también hemos visto accidentes de personas que de pronto piensan que son inofensivas, se venden en San Andresito, en muchos lugares como si fueran un juguete, pero no lo son. No, estamos de acuerdo, pero yo llamaría, mire, Daniela, no existe estadísticamente probada ninguna relación entre la cantidad de armas y el nivel de violencia. Eso no está en ninguna parte comprobado. El porte de armas siempre llama mucho a aspectos emocionales y políticos, de intereses políticos. La realidad es que no por tener más armas o por portar más armas hay más violencia, entonces nos fijamos es en la condición humana. Si los individuos son unos bandidos, asaltantes, y usted les quita las armas de fuego en primer lugar, no letales en segundo lugar,
van a asaltarlo con un cuchillo, como lo hacen aquí. Y si usted le quita los cuchillos, el bandido lo va a asaltar con un garrote. Y si le quita el garrote, va a conseguir una piedra. Hay que entender también que es una condición humana que poco tiene que ver con el instrumento que se utiliza. Claro, es más peligroso un tipo con una pistola que con un cuchillo, con un garrote. Con un garrote por lo menos puede uno correr, pero las balas corren más rápido que uno. Entonces, hay que ver la condición. ¿Qué demuestran muchos estudios? Que la violencia está más relacionada no con las armas de fuego, no con las armas letales o no letales, sino con niveles de pobreza y necesidad de supervivencia, con violencia intrafamiliar, con drogas. Eso está muy ligado a la violencia que implica armas de fuego y armas de no fuego. Uno se asombra cuando lee que en Estados Unidos 3 de cada 5 niños que muere allá lo es por golpes, no por armas de fuego. Muere por golpes y de familiares. Entonces, la condición humana es algo que se tiene que tener en cuenta para este tipo de análisis que hacemos. Pero ¿cómo, digamos, atacar esa condición humana? Listo, digamos que no sea implementando un control sobre estas armas, porque igual como usted lo dice, pues en las casas hay cuchillos, igual están cometiendo delitos con este tipo de armas cortopunzantes. ¿Qué hacer para cambiar de pronto esa conciencia que tiene la gente o esa naturalidad con la que usted nos dice prácticamente de violentas, de actos violentos que a veces cometen las personas y que si tienen un arma pues se vuelven aún más complejos esos momentos que a veces de hecho pueden estar en un momento estresante, en un momento difícil, nunca han cogido un arma, pero si la tienen en la mano pues propician este tipo de actos y pueden herir a los demás. Entonces, ¿cómo hacer para darle a la gente ese cambio de chip? No quitándole las armas, listo, no regulándolas. ¿Qué vamos a hacer como sociedad para cambiar esto? Juan Fernando, es un problema muy complejo al cual tendrían que concurrir conceptos de expertos de otras especialidades. Eso es multidisciplinario, sociólogos, psicólogos, políticos, pero mire, yo le puedo decir esto. Todos los análisis de los principios de inteligencia apuntan a que en la pospandemia, cuando se dé, especialmente los países del sudeste asiático y de América Latina, van a enfrentar, debido al desempleo, a la subsecuente pobreza y a la angustia de la gente, van a aumentar dramáticamente sus niveles de violencia. Y cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando de violencia delincuencial. Por supuesto, si hay regulación de armas y estricto control de armas, tanto mejor. Pero eso no nos va a cambiar la situación de violencia en el país. Como le digo, esta gente desesperada o por droga o necesitando cómo subsistir o simplemente por cultura, y ahí entraría la educación. Necesitamos un sistema educativo en el país mejor, necesitamos políticos, necesitamos un estado mejor de bienestar, menos inequitativo, tantas cosas que se involucran ahí. Pero en el caso particular de las armas, que es el de nosotros, lo que tenemos que tener en claro es de que la prohibición o la restricción de la adquisición y el porte de armas letales o no letales no necesariamente va a cambiar el panorama de inseguridad. John, pues muchas gracias. Dice usted algo muy acertado y es que hay que atacar también el problema de raíz, ver todas esas condiciones psicológicas, sociales que desencadenan el uso de estas armas. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en De qué se habla a las 7. A usted, Daniela, José Fernando, buenas tardes y muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque ya regresamos con más a De qué se habla a las 7. Gracias por seguir conectados con nosotros. Esta noche en la emisión central, la primera de 2 entregas sobre la salud mental de los colombianos en tiempos de pandemia. Aquí un adelanto. Los problemas de salud mental en Colombia han aumentado. Está cerca del 35% de la población de tener síntomas de ansiedad o depresión. En nuestra emisión central conoceremos cómo es una clínica de atención en salud mental. Tenemos modelos de gestión de riesgo en salud que nos ha permitido abordar esa población antes de que se manifieste de una forma importante. Los invitamos a las 8 de la noche en RTBC Noticias a que conozcamos todos los detalles del incremento en problemas de salud mental.
Bueno, Daniela, ¿usted sabe quién es el enmascarado? No tengo ni idea, pero mire, a mí me suena eso como, no sé, como un villano de un cómic o algo así, o de pronto un superhéroe, no sé. Es un superhéroe colombiano, ¿Sí? Mire, ahora el enmascarado es el tigre, nuestro tigre Falcao. Es que este es el mensaje que posteó en sus redes sociales tras salir de una cirugía al sufrir varias fracturas en su rostro cuando chocó con uno de sus compañeros de equipo durante un entrenamiento. Esto fue lo que escribió el tigre en su Twitter. Abro comillas, con mi compañera de batalla Lorelei Tarón. Seguimos adelante, mi amor. Gracias a Dios todo salió bien. Muchas gracias por los mensajes y oraciones. Gracias al hospital por sus servicios. Se viene el enmascarado. La lesión lo dejará 3 semanas por fuera de las canchas y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y por supuesto pronta recuperación de nuestro tigre. Ah, no, José Fernando, todo un héroe Falcao. Sigamos hablando de deportistas, pero esta vez de una nueva polémica que se presentó durante la fecha 18 de la Liga de Fútbol Colombiano. El equipo Águilas Doradas tuvo que jugar un partido con solo 7 jugadores ante Boyacá Chicó, ya que el resto de su plantilla se encontraba lesionada o con COVID-19, y la DIMAYOR no permitió aplazar el compromiso. Medios y periodistas internacionales comentaron el hecho en redes sociales. Los 7 guerreros de Águilas Doradas, un debutante y un portero como central, resistieron 56 minutos sin recibir gol. Terminaron perdiendo el partido por un marcador de 0-3. El juego no llegó a los 90 minutos por una lesión. Sin puntos, pero con honor. Respect. Pero, ¿qué está pasando en Colombia? 7 contra 11 y aún 0-0 después de media hora. No es broma. Por casos de coronavirus, Río Negro Águilas juega ante Boyacá Chicó en la Primera de Colombia con 7 jugadores titulares. Un verdadero papelón en Colombia. Obligaron a Río Negro Águilas a presentarse a jugar pese a tener solo 7 jugadores a disposición. Hubo un brote de coronavirus en el plantel. 16 de los 29 inscritos dieron positivo, mientras que hay 6 lesionados. Lo que está ocurriendo en Colombia es increíble. El equipo Águilas Doradas juega con 7 jugadores porque tienen 14 con COVID-19 y 7 lesionados. Y la DIMAYOR no fue capaz de aplazar el partido a pesar que se lo solicitaron. Y el fair play, no hay palabras para esto. Águilas Doradas inscribió a 29 jugadores en 2021. Entre lesiones y COVID, llegaron al duelo ante Boyacá Chicó con solo 7 futbolistas disponibles. Pidieron que el duelo se aplazara, pero la DIMAYOR de Colombia no aceptó. Inició así, el partido arrancó 7 versus 11. Papelón. Pues los jugadores de las Águilas Doradas se pronunciaron y le hicieron un llamado a la DIMAYOR. Mensaje, bueno, que ante una situación que está ahorita mundial, creo que hay que colocarse un poquito en el lugar del otro, ser un poquito más solidario, más allá que puedas quedar en leyes, en normas. Creo que algo va más allá de eso. Creo que en el momento en el que estamos ahorita, creo que hay que ir más allá. Creo que hay que apartar o flexibilizar un poco la norma para que sea un poco más justo todo. Bueno, escuchando a los jugadores, pues no sé, ya voy a presentar primero a nuestros invitados. Para hablar de este tema nos acompañan Mauricio Luque, de la redacción de deportes de RTVC Noticias, y Natalia Sabina, presentadora de la sección de deportes al mediodía. Bueno, no sé si para ustedes, tanto como para mí, ustedes son los expertos aquí, pierde un poco de seriedad que se juegue un partido en estas condiciones. ¿Por qué la DIMAYOR no permitió que se aplazara el encuentro? ¿Acaso es que, digamos, que no tienen en cuenta la difícil situación sanitaria que vive el mundo? Natalia. Hola chicos, para todos un saludo muy especial. Tengo que confesar que para mí fue una sorpresa ver este encuentro y sin lugar a dudas sentí que se hubiera podido hacer algo más. Para mí primaba más la empatía y la humanidad. Fue muy triste ver en el campo a estos 7 jugadores y ver sobre todo a un arquero suplente que nunca en su vida había jugado en la posición de defensa central. Él había sido delantero en su niñez, pero de ahí en adelante
toda su labor profesional la ha desempeñado como arquero. Entonces es muy duro ver que no iban a tener las posibilidades, sobre todo para un equipo que se está luchando el no descender, el no caer y que necesitaba sumar puntos. Entonces fue bastante difícil y yo tengo que confesar que a mí me ganó la empatía. Pero entiendo y también hay que ponerlo sobre la mesa, ya no sé qué dirá nuestro invitado, pero creo que para mí la empatía hubiera sido importante si se hubiera puesto un poquitico de ese granito, pero entiendo y soy consciente que todos los presidentes dijeron en asamblea, ok, ese es el reglamento y ahí se está aplicando el reglamento tal cual. Entonces no sé, me genera a mí mis dudas, la verdad. Bueno, antes de seguir con Mauricio, pues aclarar que Sabina tiene estas condiciones de luz porque ella está en una jornada que hace también de ayudar a diferentes animalitos, una labor maravillosa. Mauricio, mire, ¿qué hubiera pasado si esta situación se hubiera vivido con Santa Fe y Millonarios en el Clásico? ¿Hubiera sido igual o es un tema de equipos también? Buenas noches para todos. Bueno, yo sí quiero decirles que, primero que todo, respeto lo que dice Sabina frente a la empatía. Creo que tratar de ayudar al otro es importante. Sin embargo, no podemos olvidar que esto es una competencia deportiva, que hay unas reglas de juego que están establecidas, que están claras desde el principio. Incluso dentro de esas reglas de juego que están claras establecidas, había la posibilidad de que el equipo Águilas Doradas se presentara al campo con jugadores juveniles que hacen parte de las divisiones inferiores del equipo. Esto lo que permitiría era cumplir con los 11 jugadores. Desde luego, pues en el orden de la competencia habría habido una gran diferencia entre un equipo completamente profesional y un equipo que esté mezclado entre juveniles y profesionales. Sin embargo, allí podría haber una solución. Y creo que de manera directa el que decidió que no presentaba a los 11 jugadores fue el equipo técnico, el cuerpo técnico, el cuerpo directivo de Águilas Doradas. Había que cumplir con el calendario, porque está establecido así, porque los tiempos de los campeonatos están establecidos así, porque los equipos que están en competencias internacionales de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, que arranca esta semana, pues van a tener que cumplir con el calendario. Desde luego, ahora sí te contesto, si hubiera sido Santa Fe y Millonarios, esto no hubiera pasado, porque si esto le pasa a Santa Fe y a Millonarios, salen y juegan 11 contra 11, así sean juveniles, o así sean infantiles. Eso es la realidad. Y tienen que cumplir con el calendario, claro que hay que cumplir. Que infortunadamente les tocó con un montón de casos de COVID, claro que sí. Recuerden que el año pasado, el semestre pasado, muchos jugadores de equipos que estaban en disputa a la final, como el Junior, como Santa Fe en su momento en la final contra el América, tuvieron muchos contagiados de COVID. Es como si hubiéramos pedido que en ese momento aplazaran la final para que ellos tuvieran a toda su nómina. Sí. Desde luego, va en detrimento contra el espectáculo. Sí. Sin embargo, pues está las reglas para cumplirlas. Mauricio, es como si pero vea, ustedes dos se enferman. Pero vea, mire, usted dice que es que no jugaron con los juveniles que debieron haberlo hecho, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó al interior de Águilas? ¿Por qué no inscribieron la cantidad de jugadores que podían? Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Y esa pregunta tendría que responderla el presidente de Águilas Doradas o el director técnico. ¿Por qué razón no se presentaron con los 11 jugadores o con los 15 o 16 que pueden inscribirse para el partido, si tenían la posibilidad de sumarle a estos 7, que para mí son unos valientes, todo mi respeto, todo lo que hicieron en la cancha fue espectacular, porque pasaron 70 minutos sin recibir gol, 60 minutos sin recibir gol, pero podían haber mezclado a un par de muchachos sub-20. Yo escuché esta mañana una entrevista del presidente de Águilas Doradas y argumentaba que es que este año no hubo campeonato sub-20. Está bien, no hubo campeonato sub-20, sin embargo, como equipos están en la obligación de seguir trabajando con las fuerzas inferiores, con los equipos inferiores. Incluso hasta podría ser una oportunidad para mostrar a 1 o 2 talentosos de esos que tienen, porque ellos son expertos, tanto Águilas como Envigado son expertos en tener jugadores de muy buen rendimiento, jovencitos. Entonces yo no sé si en este caso, y no quiero llegar a juzgar, pero pues estamos opinando, querían ponerse en el plan de víctima. Claro, desde luego, estamos pasando una vergüenza mundial, un bochorno mundial, por una decisión que podía haberse resuelto sencillamente, trayendo a 4, 5, 6 juveniles, poniéndolos a jugar allí, porque estaba permitido, porque en los acuerdos que se hicieron al principio de año, así se pensó y así se hizo, porque justamente pensamos en la pandemia. Venga, Natalia, ya para terminar este tema, al minuto 79 el árbitro le tocó cancelar porque es que no tenían a nadie ni siquiera en el banco. Entonces se lesiona Giovanni Martínez
y ahí no hay nada que hacer, les tocó cancelar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a volver a jugar por esa cancelación o ya quedó eso así? No, ya queda así y ya ahora Águilas a enfrentarse el sábado con Bucaramanga en el último partido que tienen. Ok, bueno, pues esperar entonces a ver qué ocurre. En todo caso, sí, estoy de acuerdo en que primero me les quito el sombrero a los muchachos. Me les quito el sombrero. José, se cancela, pues, para que los televidentes sepan, se cancela porque el reglamento lo dice y en este momento estamos hablando de un suceso en el que ha primado el reglamento ante todo y es, con reglamento mínimo juegan 7, tenían 7, pues entonces jueguen. Y ya como menos de 7 no se puede, entonces no se puede seguir el partido. Simplemente fue aplicar reglamento durante todo el partido. Bueno, Sabina, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos, pues seguiremos viendo cómo se termina de desarrollar esto, porque pues está el que dice que sí, que es responsabilidad de Águilas, el que dice que no, que es la DIMAYOR, y esto es, mejor dicho, harta tela por cortar, pero gracias a ustedes por darnos estos minutos. En todo caso, descubrieron que en el arquero, que el arquero tiene un potencial jugador. Oiga, José Fernando, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, ¿de qué sacamos esto? Pues que el arquero también es un tremendo jugador de Póngalo fútbol. donde lo pongan. Faltan pocos minutos sí, para que concluya de qué se habla a las 7 y también para que comience nuestra emisión central de noticias. Saludamos a esta hora a Patricia Pardo para que nos adelante. ¿Qué tendremos en segundos, Patricia? Hola compañeros y hola a toda nuestra audiencia, pues les contaremos de la nueva alerta que hizo hoy la Organización Mundial de la Salud por el crecimiento exponencial de casos COVID en el mundo. También les tendremos el panorama hoy de Transmilenio, donde miles de usuarios del sistema literalmente colapsaron varias estaciones en la ciudad en medio de la cuarentena aquí en Bogotá. Y por supuesto vamos a hablar de cifras, de contagio, de ocupaciones, de camas UCI desde las regiones. Ya nos conectamos. Claro que sí, conectados 24/7. Muchas gracias, Patricia, y estaremos atentos a todo el desarrollo de estas informaciones. Y aquí concluye de qué se habla a las 7. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana también a las 7 de la noche.